En el centro de la galaxia existe una región donde el tiempo y el espacio se deforman de manera extrema. A más de 26.000 años luz de la Tierra, una masa invisible mantiene unida a la Vía Láctea. Durante décadas, se sospechó que algo extraordinario debía ocultarse allí. Y hoy la evidencia es irrefutable. En el corazón de nuestra galaxia habita un agujero negro supermasivo. Sagitario, A estrella. Este objeto concentra alrededor de 4 millones de masas solares en un volumen más pequeño que la órbita de Mercurio. Nada puede escapar de su gravedad, ni siquiera la luz. Sin embargo, su presencia no se revela por lo que emite, sino por lo que altera. Las órbitas de las estrellas cercanas giran con una velocidad que solo un coloso invisible podría causar. El descubrimiento de Sagitario. A estrella transformó la comprensión del centro galáctico. Confirmó que la Vía Láctea no es una excepción, sino parte de una regla cósmica. La mayoría de las galaxias albergan en su núcleo un agujero negro supermasivo. Cada una de esas entidades es el resultado final de un proceso que desafía toda escala humana. Materia, energía y espacio se pliegan hasta alcanzar un punto donde las leyes conocidas dejan de funcionar. El 2019, una imagen cambió la historia de la observación astronómica. El Event Horizon Telescope reveló la silueta del agujero negro en la galaxia M87, un anillo incandescente alrededor de una sombra perfecta. Esa imagen no mostraba el agujero negro en sí, sino la luz deformada por su gravedad. Por primera vez, la humanidad contempló la frontera entre el espacio visible y lo que jamás puede ser observado. Sagitario. A estrella fue fotografiado más tarde con la misma técnica, confirmando que el modelo se repetía a distintas escalas. La sombra de un abismo rodeada de gas caliente. Un patrón que parece universal. Pero entre todas las estructuras observadas, algunas superan cualquier comparación. Mientras Sagitario A estrella gobierna una galaxia, otras entidades dominan cúmulos enteros. En esas regiones, la masa de millones de soles no es suficiente. Hay agujeros negros cuya magnitud sobrepasa la imaginación. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Comprender lo que representa un agujero negro supermasivo exige aceptar una paradoja. Son los objetos más simples y a la vez los más extremos del universo. Se describen solo por 3 parámetros: masa, carga eléctrica y momento angular. Aún así, su comportamiento puede dictar el destino de galaxias completas. De ellos depende el ritmo de formación estelar, la distribución de la materia oscura y la evolución de los cúmulos galácticos. Los datos más recientes indican que los agujeros negros crecen de varias formas. Algunos lo hacen lentamente, alimentándose de gas durante miles de millones de años. Otros crecen de manera abrupta, tras la fusión de galaxias o la caída masiva de materia. El resultado son estructuras que alteran el tejido del espacio-tiempo a escalas intergalácticas. Sagitario. A estrella es una muestra de equilibrio. Su entorno se mantiene relativamente estable, aunque emite destellos breves de rayos X cuando el gas se acerca demasiado. Pero no todos los núcleos galácticos son tan tranquilos. A 50 millones de años luz de distancia, en el corazón de la galaxia M87, se encuentra otro coloso. Su masa se estima en 6.500 millones de veces la del Sol. Desde su interior emerge un chorro de materia que viaja casi a la velocidad de la luz, extendiéndose por miles de años luz. Ese chorro está compuesto por partículas aceleradas por campos magnéticos extremos. Es una demostración visible del poder que reside en la frontera de un agujero negro activo. El núcleo de M87 no solo consume materia, también la expulsa en forma de energía pura. Esa dualidad, absorber y emitir, define su papel en la arquitectura del cosmos. Los observatorios de radio y rayos X han revelado que el chorro de M87 interactúa con el gas circundante, moldeando la estructura del cúmulo donde reside. El agujero negro, lejos de ser un simple devorador de materia, actúa como un regulador cósmico, controla la temperatura del gas, evita que colapse en nuevas estrellas y mantiene el equilibrio del entorno galáctico.
Su influencia se extiende por distancias impensables. Y sin embargo, incluso este gigante queda eclipsado por algo mucho más grande. En lo profundo del universo observable, a más de 10.000 millones de años luz, existe un cuásar cuya luminosidad supera a todos los demás. Los astrónomos lo conocen como TON 618. La energía que emite proviene del disco de acreción de un agujero negro tan masivo que desafía cualquier modelo actual de formación. Su existencia plantea una pregunta esencial. ¿Cómo pudo un objeto tan colosal formarse tan pronto en la historia del cosmos? Ese enigma conecta los tres extremos de esta historia: Sagitario a estrella, M87 y TON 618. Tres niveles de poder gravitacional que revelan la jerarquía oculta del universo. Pero si Sagitario A estrella es el corazón de la Vía Láctea y M87 un titán que domina su cúmulo, ¿qué representa TON 618 para el conjunto del cosmos? La respuesta a esa pregunta apenas comienza a ser comprendida. Sagitario A estrella no es un vacío inerte, es un sistema complejo donde la materia, la energía y la gravedad interactúan de manera constante. A su alrededor orbitan decenas de estrellas en trayectorias elípticas que permiten medir con precisión su masa y su influencia. Cada una de esas órbitas se convierte en un instrumento natural de observación. Al seguir su movimiento, los astrónomos han confirmado que el objeto central no puede ser una concentración de materia ordinaria. Debe ser un agujero negro. El proyecto Gravity del Very Large Telescope Interferometer en Chile ha permitido observar esas estrellas con una resolución sin precedentes. La más conocida es la S2, que completa su órbita en poco menos de 16 años. Durante su paso más cercano, alcanza velocidades superiores a 7.000 kilómetros por segundo. Su trayectoria curva exactamente como predice la relatividad general. Esa observación directa ha convertido al centro de la Vía Láctea en una prueba empírica de la teoría de Einstein. El entorno inmediato de Sagitario A estrella está compuesto por gas caliente, polvo y campos magnéticos. Cuando una porción de ese material se aproxima demasiado, forma un disco de acreción temporal. Las partículas giran a velocidades relativistas, emitiendo radiación de rayos X y radio. La mayor parte de ese gas no llega al horizonte de sucesos. Es expulsado por procesos magnéticos antes de cruzar el límite. Por eso, aunque se trata de un agujero negro activo, su luminosidad es baja comparada con la de otros núcleos galácticos. Su actividad se describe como cuasi silenciosa. Esa aparente calma es lo que lo hace tan valioso para la ciencia. Permite estudiar el comportamiento de la materia en condiciones extremas, sin la interferencia de grandes explosiones o chorros relativistas. Los datos recogidos allí sirven para comprobar modelos numéricos de gravedad, hidrodinámica y radiación. Cada destello de energía que emite Sagitario A estrella ofrece una instantánea del momento en que la materia se disuelve en el espacio-tiempo. Las observaciones han revelado también la presencia de un cúmulo de estrellas jóvenes muy cercanas al agujero negro. Su existencia resulta sorprendente, porque las fuerzas de marea deberían impedir la formación estelar tan cerca de una gravedad tan intensa. Aún no se comprende por completo cómo lograron nacer en ese entorno. Una de las hipótesis plantea que se formaron más lejos y fueron arrastradas hacia el centro por procesos dinámicos de la galaxia. En el plano teórico, Sagitario A estrella ofrece una ventana privilegiada para estudiar el concepto de horizonte de sucesos. Esa frontera matemática marca el límite entre lo observable y lo irreversible. Ninguna información puede salir de ella. Y sin embargo, la física cuántica sugiere que esa prohibición podría no ser absoluta. El llamado problema de la información sigue abierto. Comprender si la información se pierde o se conserva en un agujero negro es una de las preguntas más profundas de la física moderna. A través de Sagitario A estrella, los astrónomos pueden ver cómo se dobla la luz, cómo se retrasan las señales y cómo la materia se comporta bajo gravedades imposibles de recrear en la Tierra. Cada dato recogido desde el desierto de Atacama, desde Hawái o desde la Antártida
Es un fragmento de una ecuación aún incompleta, una ecuación que intenta unir la relatividad general y la mecánica cuántica en un solo marco coherente. El centro de la Vía Láctea es, en ese sentido, un laboratorio natural. Ninguna simulación puede igualar la complejidad de ese entorno. Allí, la gravedad no es una fuerza abstracta, es una curvatura real del espacio-tiempo que puede medirse, modelarse y compararse con las predicciones teóricas. Cada observación nos acerca a entender cómo funciona el universo en sus niveles más fundamentales. Sin embargo, Sagitario A estrella es solo el primer peldaño de una escala cósmica mucho más amplia. Su masa de 4 millones de soles resulta pequeña si se compara con los núcleos galácticos más antiguos y violentos. En otras partes del espacio, los agujeros negros crecen hasta alcanzar miles de millones de masas solares. Su energía es tal que pueden alterar la forma misma de la materia circundante. Comprender cómo se pasa de la tranquilidad relativa de Sagitario a estrella a la actividad desatada de un núcleo galáctico como M87 es clave para entender la evolución de las galaxias. El siguiente paso en esta investigación nos llevará a observar un entorno donde la gravedad no solo mantiene un sistema unido, sino que lo moldea con una fuerza capaz de crear estructuras a escala intergaláctica. ¿Cómo es posible que un solo objeto controle el destino de millones de estrellas y al mismo tiempo arroje energía hacia el vacío? La respuesta a esa pregunta se encuentra en la galaxia M87, a 50 millones de años luz de distancia. A 50 millones de años luz de la Tierra se encuentra la galaxia elíptica M87. Es una de las estructuras más masivas del cúmulo de Virgo. En su centro habita un agujero negro cuya influencia se extiende mucho más allá del núcleo galáctico. La imagen captada por el Event Horizon Telescope en 2019 mostró su silueta con una claridad que transformó la astronomía. Por primera vez, la humanidad pudo observar la sombra de un objeto cuya gravedad deforma la luz misma. El agujero negro de M87 posee una masa estimada en 6.500 millones de soles. Esa cifra equivale a colocar todas las estrellas del cúmulo de Virgo en un solo punto del espacio. Su radio de Schwarzschild supera los 20.000 millones de kilómetros. En su disco de acreción, la materia gira a una fracción significativa de la velocidad de la luz, liberando energía en forma de radiación y plasma. Lo más impresionante es su chorro relativista, un haz de partículas que emerge del núcleo y se extiende por más de 5.000 años luz. Ese chorro no es una explosión, sino una corriente estable de materia acelerada por campos magnéticos enormes. Las partículas que escapan siguen trayectorias espirales y emiten radiación de sincrotrón, visible en radio y rayos X. El resultado es una estructura colosal que influye en el entorno galáctico a distancias de miles de años luz. El chorro de M87 regula la temperatura del gas interestelar, evita el colapso del material en nuevas estrellas y mantiene un equilibrio térmico dentro del cúmulo. Para los astrónomos, M87 representa la transición entre un agujero negro tranquilo, como Sagitario A estrella, y un núcleo galáctico activo. En ese estado, la acreción de materia alimenta procesos magnéticos que transforman la energía gravitacional en radiación y movimiento. Los modelos indican que solo una fracción mínima de la materia acumulada cruza el horizonte de sucesos. El resto se reinyecta al medio galáctico a través de los chorros y vientos relativistas. De esa manera, M87 regula su propia evolución y la de su entorno. El estudio de su estructura ha revelado que la rotación del agujero negro juega un papel decisivo. Cuando un agujero negro gira, arrastra el espacio-tiempo a su alrededor en un efecto llamado arrastre de marco. Ese movimiento genera las condiciones necesarias para la formación de campos magnéticos capaces de canalizar el plasma hacia los polos. El resultado es el chorro relativista que caracteriza a M87. Esa energía es tan enorme que una fracción mínima de ella bastaría para alimentar una galaxia entera. A nivel observacional, M87 ha permitido comprobar la correspondencia entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades de las estrellas de su galaxia.
Esa relación, conocida como relación M-sigma, sugiere que los agujeros negros y las galaxias crecen juntos, regulándose mutuamente. El crecimiento de uno determina la evolución del otro. En ese sentido, M87 no solo es un objeto aislado, es una pieza clave del equilibrio cósmico. Los instrumentos modernos como el Chandra X-ray Observatory y el Very Long Baseline Array han seguido la actividad del chorro durante años. Los cambios en su intensidad revelan cómo la energía se transfiere entre las capas del disco de acreción y el medio interestelar. Cada variación es un registro directo de cómo la gravedad puede convertirse en energía radiante. Los datos indican que el agujero negro de M87 podría rotar a una velocidad cercana al máximo permitido por la relatividad general. M87 también ha sido fundamental para probar teorías alternativas de gravedad y de materia oscura. Al comparar la forma de su sombra con las predicciones teóricas, los científicos han podido descartar modelos que se alejan de la relatividad general. Cada fotón que rodea su horizonte de sucesos transporta información sobre la geometría del espacio-tiempo cercano. Esa geometría actúa como una firma única de la teoría que describe la gravedad en su forma más pura. A escala filosófica, M87 representa el punto en que la energía y la materia dejan de ser entidades separadas. En su entorno, todo se convierte en una manifestación de curvatura espacial. El universo parece mostrarse a sí mismo como un sistema de retroalimentación donde lo que colapsa también crea. Esa visión científica, aunque sin metáforas, expone una realidad profunda. La misma gravedad que devora materia es la que moldea las galaxias y posibilita la formación de nuevas estructuras. Los datos de M87 marcan el límite de lo observable con la tecnología actual. Más allá de ese horizonte de conocimiento, los valores se vuelven inmensos, las magnitudes superan toda escala concebible. Sin embargo, en los registros más lejanos del universo, aparece un objeto aún más luminoso, más antiguo y más masivo que M87. Un cuásar que emite energía equivalente a cientos de billones de soles. ¿Cómo pudo formarse tan rápido en una época en que el universo apenas comenzaba a organizar sus primeras galaxias? Esa pregunta abre el siguiente nivel de esta búsqueda cósmica, un viaje que nos llevará al límite del universo observable, donde se encuentra TON 618. En los límites del universo observable existe un punto de luz tan poderoso que supera toda medición previa. Su nombre es TON 618 y fue detectado por primera vez en la década de 1970. En aquel entonces, los astrónomos catalogaban objetos inusuales en el cielo usando placas fotográficas desde el observatorio de Tonantzintla, en México. Entre ellos apareció una fuente de radiación ultravioleta extraordinariamente intensa, cuya naturaleza no pudo explicarse con las teorías disponibles. Décadas más tarde, las observaciones espectroscópicas revelaron su verdadera identidad: un cuásar alimentado por un agujero negro supermasivo de escala colosal. El análisis de su desplazamiento al rojo indica una distancia de más de 10.000 millones de años luz. La luz que vemos hoy salió de ese objeto cuando el universo tenía menos de un cuarto de su edad actual. En aquel tiempo, las primeras galaxias apenas se organizaban, y sin embargo, TON 618 ya brillaba con la fuerza de cientos de billones de soles. Los datos observacionales indican que su agujero negro central posee una masa de decenas de miles de millones de veces la del Sol. Esa magnitud coloca a TON 618 entre los objetos más masivos jamás registrados. Su luminosidad proviene del disco de acreción que lo rodea, un torbellino de gas que cae hacia el horizonte de sucesos a velocidades relativistas. La fricción y la compresión liberan energía en forma de radiación ultravioleta y rayos X, creando uno de los faros más intensos del cosmos. La escala energética de TON 618 es tan grande que si su luz fuera visible a simple vista, brillaría más que todas las estrellas de su galaxia anfitriona juntas. El cuásar no solo ilumina su entorno, lo moldea. El viento producido por la radiación ioniza el gas circundante y expulsa materia a velocidades cercanas a la de la luz.
Esa retroalimentación determina el ritmo de formación de nuevas estrellas y la distribución de la materia en kiloparsecs a la redonda. El origen de un objeto tan masivo en una etapa tan temprana del universo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astrofísica. Las teorías actuales sugieren que los primeros agujeros negros pudieron formarse por colapso directo de nubes de gas primordial, sin pasar por la etapa de estrellas intermedias. Otra posibilidad es la fusión repetida de miles de agujeros negros más pequeños dentro de entornos densos como las primeras galaxias. Sin embargo, ningún modelo reproduce con precisión la velocidad de crecimiento que TON 618 parece haber alcanzado. El espectro de su radiación muestra líneas amplias de hidrógeno y helio, indicativas de movimientos turbulentos a gran velocidad en el disco de acreción. Las observaciones en radio confirman que es un cuásar de tipo radio-loud, lo que significa que emite potentes chorros de plasma desde sus polos. Cada chorro transporta energía equivalente a la radiación de una galaxia entera y se extiende por cientos de miles de años luz. Su potencia energética es una manifestación directa de la eficiencia con que la gravedad puede convertir masa en energía. El estudio de TON 618 ha forzado a los teóricos a revisar los límites de la formación galáctica. Si un objeto de tal masa existía cuando el universo tenía solo unos 3.000 millones de años, entonces los procesos de crecimiento debieron ser mucho más eficientes de lo que se pensaba. Algunos modelos proponen que los primeros agujeros negros pudieron alimentarse de corrientes de gas frío directamente canalizadas por la estructura cósmica. Otros sugieren que las fluctuaciones de densidad primordial dieron origen a semillas de gran masa desde el inicio. En cualquier caso, TON 618 demuestra que el universo fue capaz de crear estructuras extremas en tiempos muy breves. Esa capacidad plantea una pregunta más amplia sobre los límites del cosmos. ¿Existe una escala máxima para la masa de un agujero negro? ¿O el universo puede seguir construyendo entidades aún mayores? Responder a esa pregunta no solo requerirá nuevos telescopios, sino también una comprensión más profunda de la materia, la energía y el tiempo. La luz de TON 618 ha viajado durante 10.000 millones de años para alcanzar nuestros instrumentos. Cada fotón que llega a la Tierra es un mensaje antiguo de una época en que el universo era joven y violento. Esa distancia no es solo espacial, también temporal. Al observarlo, vemos una etapa del cosmos que ya no existe, pero cuyos efectos siguen moldeando el presente. Si Sagitario a estrella representa el laboratorio más cercano y M87 el taller galáctico por excelencia, TON 618 es la medida última del poder gravitacional. Comprender cómo se formó implica revisar las teorías de evolución del universo y aceptar que las leyes conocidas pueden no ser suficientes. ¿Qué significa la existencia de un objeto capaz de superar los límites previstos por la física? ¿Es TON 618 una excepción o una pista de algo más profundo sobre la naturaleza del espacio y la energía? Esa pregunta permanece abierta, y su respuesta podría cambiar la forma en que se entiende el universo. Los agujeros negros supermasivos no son excepciones aisladas. Se ha comprobado que casi todas las galaxias del universo albergan uno en su centro. Su presencia no es decorativa ni casual. Desempeñan un papel estructural en la evolución del cosmos. La relación entre la masa del agujero negro y la masa del bulbo galáctico sugiere una conexión directa entre ambos. Cuando el agujero negro crece, la galaxia también lo hace. Y cuando la galaxia se estabiliza, el crecimiento del agujero negro se ralentiza. Esa correspondencia indica un proceso de retroalimentación mutua que regula el equilibrio entre la formación estelar y la energía liberada por la acreción. Durante los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, el universo era un entorno de alta densidad. Las nubes de gas colapsaban formando las primeras estrellas, y las fusiones de galaxias eran frecuentes. En ese escenario, los agujeros negros supermasivos actuaron como puntos de concentración gravitacional, acelerando la formación de estructuras mayores. Su radiación intensa influyó en la temperatura y la composición del medio intergaláctico. De ese modo, afectaron la química del cosmos
y la distribución futura de la materia. El proceso de crecimiento de un agujero negro puede dividirse en dos fases. Primero, la fase de acreción activa, en la que el material circundante cae hacia el núcleo y libera enormes cantidades de energía. Esa energía, emitida como radiación y viento, calienta el gas y detiene temporalmente la formación de nuevas estrellas. Luego llega la fase pasiva, en la que el agujero negro entra en un estado de reposo relativo y la galaxia retoma su ritmo de evolución. Esa alternancia crea un ciclo cósmico que define la historia de las galaxias. Las simulaciones cosmológicas modernas, como Illustris y Eagle, incorporan estos procesos para reproducir el universo observable. Cuando se incluye la retroalimentación de los agujeros negros supermasivos, las estructuras simuladas coinciden mejor con las observaciones reales. Eso confirma que la gravedad extrema de estos objetos no solo actúa localmente, sino que influye en la distribución global de la materia bariónica y oscura. Los agujeros negros supermasivos también desempeñan un papel en la sincronización del universo visible. A través de los chorros relativistas y las ondas de choque, transfieren energía a escalas colosales. Esa energía recorre millones de años luz y mantiene el gas interestelar en equilibrio térmico. Sin esa regulación, las galaxias formarían estrellas de manera descontrolada hasta agotar su combustible. El resultado sería un cosmos saturado de luz efímera y carente de estabilidad a largo plazo. A nivel observacional, las correlaciones entre la masa del agujero negro y la dispersión estelar han permitido construir una especie de genealogía cósmica. Los núcleos galácticos más activos se encuentran en galaxias jóvenes, mientras que los agujeros negros silenciosos residen en galaxias maduras. Esa tendencia indica que los agujeros negros supermasivos son marcadores de la edad y la vitalidad de sus galaxias. En cierto modo, son los relojes internos del universo visible. Los estudios de espectros y radiación indican que cuando un agujero negro libera más energía de la que el gas circundante puede absorber, parte de ese gas es expulsado al espacio intergaláctico. Ese fenómeno, conocido como feedback, limita la masa final de las galaxias. Así, los agujeros negros actúan como reguladores de crecimiento, impiden que las galaxias se vuelvan demasiado densas y equilibran el ritmo de evolución estelar. La observación de TON 618 y otros cuásares lejanos muestra que ese mecanismo existía desde muy temprano. Incluso en los primeros milenios del cosmos, la interacción entre agujeros negros y materia galáctica ya moldeaba la arquitectura del universo. Esa interacción parece ser una de las constantes fundamentales de la evolución cósmica. Los modelos más recientes de cosmología jerárquica sugieren que las grandes estructuras del universo, cúmulos, filamentos y vacíos, podrían haber sido reforzadas por la energía liberada por miles de núcleos activos en los primeros eones. Cada cuásar, al emitir radiación y viento, habría actuado como un nodo que reorganiza el gas y acelera el colapso gravitacional en regiones vecinas. El resultado final es la red cósmica que hoy se observa en los mapas de galaxias. Así, los agujeros negros supermasivos no son el final de un proceso, sino parte de un ciclo de equilibrio. Absorben materia, la transforman en energía y la devuelven al entorno. Ese intercambio continuo mantiene la coherencia estructural del universo. La idea de que los agujeros negros representan solo destrucción ha sido reemplazada por una comprensión más amplia. Son motores gravitacionales que sostienen la dinámica del cosmos. Esa visión también cambia la escala de lo que significa estabilidad. Lo que para la humanidad parece vacío o colapso, para el universo es regulación y continuidad. Los agujeros negros supermasivos cumplen la función de estabilizar el crecimiento de las galaxias y de mantener el flujo de materia y energía en proporciones que permiten la existencia prolongada de estructuras complejas. Pero si los agujeros negros controlan el ritmo de la evolución galáctica, ¿podrían también influir en la evolución química y biológica del universo? Responder a esa cuestión implica mirar más allá de la física pura, hacia la relación entre la energía cósmica y la posibilidad de la vida misma. La influencia de los agujeros negros va mucho más allá de la gravedad. Durante años, se los consideró fronteras absolutas de la destrucción,
pero las observaciones más recientes los muestran como actores fundamentales en el equilibrio químico del cosmos. Su energía, lejos de limitarse al núcleo galáctico, viaja por el espacio interestelar y modifica la composición del gas que más tarde formará nuevas estrellas y planetas. Cada chorro relativista que emite un agujero negro transporta materia ionizada a enormes distancias. Esa materia contiene elementos pesados generados en las etapas finales de estrellas anteriores. El flujo constante de energía y partículas distribuye esos elementos a lo largo del medio galáctico, fertilizando regiones que, millones de años después, darán origen a nuevos sistemas estelares. De esa manera, los agujeros negros contribuyen indirectamente a la formación de planetas rocosos y a la diversidad química necesaria para la vida. El hierro, el carbono, el oxígeno y el silicio, esenciales para la biología y la geología de los mundos habitables, existen gracias a ciclos sucesivos de creación y destrucción estelar. Sin embargo, la distribución de esos elementos depende de la dinámica gravitacional que los agujeros negros imponen en cada región del espacio. Su capacidad para regular la formación estelar determina cuántas generaciones de estrellas pueden nacer y, en consecuencia, cuánta materia compleja puede dispersarse. En términos cósmicos, los agujeros negros actúan como mecanismos de reciclaje. Absorben materia, la transforman en energía y, a través de sus chorros y vientos, devuelven al universo materiales que luego participarán en nuevos procesos de formación. Ese intercambio continuo mantiene el flujo de elementos pesados entre las galaxias. La vida, en ese sentido, no es ajena a ellos. Es el resultado lejano de la energía que alguna vez emergió de esos núcleos extremos. El estudio espectroscópico de las regiones próximas a los cuásares muestra concentraciones elevadas de metales, incluso en épocas tempranas del universo. Eso significa que los procesos de enriquecimiento químico ocurrieron mucho antes de lo previsto. TON 618, por ejemplo, presenta signos de una metalicidad comparable a la del Sol, a pesar de su antigüedad. Esa observación sugiere que los primeros cuásares aceleraron la dispersión de los elementos pesados, creando entornos aptos para la complejidad química en etapas tempranas del cosmos. A escala filosófica, esa conexión entre destrucción y creación redefine el concepto de equilibrio universal. Lo que en apariencia consume, también construye. Lo que absorbe luz, impulsa la existencia de materia organizada. Esa dualidad no necesita interpretación simbólica, es un hecho físico medible. La vida que existe en un planeta como la Tierra podría ser consecuencia remota de la energía emitida por agujeros negros que existieron miles de millones de años atrás. Los procesos de retroalimentación cósmica demuestran que la materia no se pierde ni se conserva estática. Se transforma y se reorganiza en ciclos interminables. Los agujeros negros son puntos donde ese ciclo alcanza su máxima intensidad. En ellos, la energía potencial de la gravedad se convierte en radiación, que luego calienta y enriquece el gas del entorno. Ese gas, al enfriarse, vuelve a formar estrellas y planetas. La existencia de cada átomo de carbono en los seres vivos es, de alguna forma, parte de esa cadena. La física moderna intenta cuantificar esa relación mediante simulaciones y modelos de evolución galáctica. Se calcula cuánta energía se inyecta en el medio intergaláctico y cómo esa energía afecta la química posterior. Los resultados coinciden con lo que la observación sugiere. Sin la presencia de agujeros negros activos, el universo sería más denso, más caótico y menos favorable para la formación de mundos estables. A nivel conceptual, los agujeros negros supermasivos representan un punto de convergencia entre la física, la cosmología y la biología. No porque generen vida directamente, sino porque condicionan las variables que la hacen posible. Su energía regula el ritmo con el que la materia se organiza. En última instancia, los elementos que componen un cuerpo vivo tienen su origen en procesos dominados por la gravedad extrema. Los observatorios de próxima generación, como el James Webb Space Telescope y los futuros interferómetros de rayos X, permitirán analizar con mayor detalle las atmósferas galácticas y el contenido químico de regiones activas. A través de esos instrumentos,
la humanidad podrá medir con precisión cuánta influencia ejerce un agujero negro sobre la materia que luego formará estrellas y planetas. Cada nueva observación acerca a una comprensión más amplia del vínculo entre los procesos cósmicos y las condiciones que permiten la existencia. La evidencia acumulada sugiere que el universo no está diseñado al margen de sus extremos, sino a partir de ellos. Los mismos fenómenos que parecen destruir son los que mantienen el equilibrio general del cosmos. Desde el punto de vista físico, los agujeros negros no solo conectan regiones del espacio-tiempo, también conectan las etapas de la evolución universal. Pero aún falta entender el aspecto más enigmático de todos. ¿Qué ocurre con la información que desaparece detrás de su horizonte de sucesos? Esa pregunta abre una frontera distinta, donde la física se encuentra con los límites del conocimiento humano. Los agujeros negros no solo desafían la imaginación, desafían las leyes mismas de la física. Su existencia plantea una tensión directa entre dos pilares fundamentales del conocimiento moderno, la relatividad general y la mecánica cuántica. Ambas teorías describen el universo con precisión, pero en el interior de un agujero negro parecen contradecirse. Según la relatividad general, nada puede escapar de un agujero negro. Una vez que la materia o la luz cruzan el horizonte de sucesos, quedan atrapadas para siempre. Sin embargo, la mecánica cuántica establece que la información no puede destruirse. Toda interacción, por mínima que sea, debe conservar algún registro de su estado inicial. La combinación de esas dos afirmaciones genera lo que se conoce como la paradoja de la información. Stephen Hawking propuso en la década de 1970 que los agujeros negros no son completamente oscuros. Debido a efectos cuánticos en el límite del horizonte de sucesos, emiten una débil radiación térmica, hoy llamada radiación de Hawking. Esa emisión implica que los agujeros negros podrían evaporarse lentamente a lo largo de escalas temporales inmensas. El problema surge porque esa radiación parece no contener información sobre la materia que cayó al interior. Si el agujero negro desaparece, la información se perdería con él, algo que la física cuántica no puede aceptar. Durante décadas, esa paradoja se convirtió en uno de los debates más profundos de la física teórica. Algunos investigadores sostienen que la información se conserva, pero en una forma altamente codificada en el borde del agujero negro. Otros proponen que la información se libera gradualmente junto con la radiación de Hawking. Incluso existe la posibilidad de que lo que entendemos como interior y exterior del agujero negro sean manifestaciones diferentes del mismo espacio-tiempo, lo que haría innecesaria la pérdida de información. Esa discusión llevó al desarrollo del concepto de holografía, una idea que sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse en su superficie. Aplicada a los agujeros negros, esa teoría implica que el contenido de todo su interior estaría registrado en el horizonte de sucesos, como una proyección bidimensional de una realidad tridimensional. Esa noción transformó la manera de entender la estructura del universo. Si el principio holográfico es correcto, el cosmos entero podría ser una descripción de información distribuida en una superficie más fundamental. Los cálculos de Jacob Bekenstein y de Hawking demostraron que los agujeros negros poseen entropía y temperatura, es decir, tienen propiedades termodinámicas. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos, no a su volumen. Esa relación sugiere que la información contenida en cualquier región del espacio depende de su límite, no de su interior. Una idea contraintuitiva, pero respaldada por la matemática. Estos descubrimientos vinculan tres campos antes separados: la gravedad, la mecánica cuántica y la termodinámica. La temperatura, la entropía y la radiación emergen como expresiones de una misma estructura física. Esa unificación parcial indica que los agujeros negros son más que objetos astronómicos. Son laboratorios naturales para explorar las leyes más profundas del universo. La radiación de Hawking es tan débil que nunca ha sido observada directamente, pero su existencia es necesaria para la coherencia de la teoría. Experimentos analógicos en laboratorios terrestres, usando fluidos y sistemas ópticos,
han reproducido fenómenos similares. Los resultados apoyan la idea de que los horizontes de sucesos poseen propiedades cuánticas observables. El estudio de la información cuántica en agujeros negros también ha inspirado desarrollos en otros campos. La teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles intentan describir qué ocurre cuando las escalas de energía alcanzan el límite de Planck, donde el espacio-tiempo deja de ser continuo. En esos niveles, las nociones de espacio, tiempo y materia pierden su significado clásico. Los agujeros negros son las únicas regiones naturales donde ese régimen se manifiesta. A nivel conceptual, la paradoja de la información sugiere que el universo podría ser un sistema de conservación total. Nada se pierde, solo cambia de forma. La información que parece desaparecer podría permanecer codificada en una dimensión que aún no comprendemos. Esa posibilidad conecta la cosmología con la física cuántica y redefine lo que se entiende por realidad. En los núcleos de objetos como TON 618, esas cuestiones dejan de ser abstractas. La densidad y la energía alcanzan valores donde los efectos cuánticos y gravitacionales son inseparables. Cada fotón emitido por su disco de acreción podría contener huellas de esos procesos fundamentales. Estudiarlos es estudiar los límites del conocimiento físico. Los agujeros negros supermasivos, lejos de ser solo enigmas astronómicos, son puertas hacia una comprensión unificada del universo. Su existencia obliga a revisar las bases de la física y a reconocer que las leyes conocidas son solo aproximaciones de una estructura más profunda. Esa estructura aún no tiene nombre definitivo, pero se intuye en las matemáticas que describen la gravedad cuántica. Si toda la información del universo se conserva, y si el espacio-tiempo mismo puede codificarse en su superficie, ¿podría el cosmos entero comportarse como un gran horizonte de sucesos? Esa es una de las preguntas más profundas que la ciencia contemporánea intenta responder. Sagitario, A estrella, M87 y TON 618. 3 escalas de un mismo principio. 3 manifestaciones del poder gravitacional llevado a su límite, desde el centro de nuestra galaxia hasta los confines del universo observable. Los agujeros negros supermasivos revelan una verdad constante. La estructura del cosmos depende de ellos. En el núcleo de cada galaxia, la materia, la energía y el tiempo se organizan bajo su influencia. Cada rotación estelar, cada nube de gas, cada cúmulo de galaxias existe dentro del equilibrio que estos colosos imponen. Su papel no es el de destruir, sino el de regular. Sin ellos, el universo sería un espacio sin orden, incapaz de sostener la complejidad que lo caracteriza. El conocimiento humano ha pasado de temer a los agujeros negros a comprenderlos como parte esencial del equilibrio cósmico. Hoy se sabe que su energía alimenta la evolución de las galaxias, dispersa los elementos que forman los mundos y mantiene la dinámica de la materia visible. Incluso los átomos que componen la vida son, en última instancia, resultado de procesos que ellos ayudaron a desencadenar. La búsqueda de su naturaleza ha unido disciplinas que antes estaban separadas. La física teórica, la astronomía observacional y la cosmología trabajan juntas para descifrar el vínculo entre gravedad, información y energía. Esa integración representa uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Entender los agujeros negros no es solo un avance científico, es un paso hacia comprender el orden profundo del universo. A medida que los instrumentos se perfeccionan, se abren nuevas ventanas de observación. El Event Horizon Telescope, el James Webb Space Telescope y los futuros observatorios de ondas gravitacionales permitirán explorar regiones antes inaccesibles. Cada nuevo dato acerca a la humanidad a una visión más completa del cosmos, donde los límites entre materia y energía se vuelven relativos. TON 618 sigue siendo, hasta ahora, la expresión más extrema de ese poder. Su existencia, en una época tan temprana del universo, indica que los procesos de formación cósmica fueron más rápidos y eficientes de lo que se creía. Comprender cómo pudo surgir un objeto de tal magnitud no es solo una cuestión astronómica. Es una pregunta sobre la naturaleza misma del tiempo y sobre los mecanismos que ordenan la realidad.
En el horizonte de la ciencia, cada agujero negro representa una frontera de conocimiento. Lo que hoy parece inalcanzable se convierte, con el paso del tiempo, en un punto de observación más. Así ocurrió con Sagitario A estrella, con M87 y con los cuásares más distantes. Lo que una vez fue misterio se transforma en comprensión, y esa comprensión genera nuevas preguntas que empujan los límites del saber humano. Los agujeros negros muestran que incluso en el punto donde la luz desaparece, la información persiste. Nada se pierde completamente. Todo se transforma y continúa participando en la evolución del universo. Esa noción no es una metáfora, es la descripción más precisa que la física moderna puede ofrecer sobre la continuidad de la existencia. La humanidad observa esos abismos no como amenaza, sino como reflejo de su propia curiosidad. Cada descubrimiento amplía el horizonte del entendimiento y demuestra que la búsqueda del conocimiento no tiene fin. Los agujeros negros son recordatorios de que el universo guarda una estructura ordenada, incluso en sus regiones más extremas. Son la evidencia de que la realidad está construida sobre principios que aún no se comprenden del todo, pero que pueden descubrirse. La ciencia no promete respuestas definitivas, promete comprensión creciente. Esa comprensión es el camino que ha llevado a mirar más allá de la oscuridad y a reconocer que lo desconocido también forma parte del orden natural. Explorar los agujeros negros es explorar los límites del ser, del tiempo y de la razón. Si este viaje te ha llevado a pensar, a cuestionar y a observar el universo con una mirada nueva, suscríbete, no por moda, sino por curiosidad.